Queridos hermanos, bendiciones. Permítame conversarles un poco sobre este nuevo tema. Hace algún tiempo asistimos a un seminario en el que se habló de un tema controversial. Se habló sobre el uso de los recursos naturales en el mundo y las tristes experiencias que los seres humanos viven con la minería y con proyectos como hidroeléctricas, por ejemplo. Nos llamó poderosamente la atención que en el grupo de los asistentes habían muchas y variadas opiniones acerca del tema. Habían aquellos que adversaban la idea de que se usaran los recursos, otros decían que el desarrollo no debería detenerse, por lo tanto había que explotar la minería, aunque se tuviera que derribar árboles y contaminar a las comunidades. Cada uno tenía su manera de ver las cosas. Cada uno creía firmemente en su verdad. Y por supuesto que las defendían vehementemente. Pero la vehemencia entre las personas trajo confrontación. Cada cual creía en su verdad, pero alguien tenía que estar equivocado. No todos podían tener la verdad. Así que quisiera hablarles un poco sobre qué ocurre cuando se confrontan dos enfoques. Y escojo Lucas capítulo 7, los 10 primeros versículos. El Señor había terminado de dirigirle unas palabras al pueblo y poco después Él se dirige a un lugar no muy lejano, a Capernaum. Notemos que existe una relación entre las últimas palabras del capítulo 6 y las primeras palabras del capítulo 7 de Lucas. El Señor habla de la fe fundada en la roca, en contraposición a una fe superficial, fundada sobre la tierra sin fundamento. La escena empieza con el siervo de un centurión que se estaba muriendo. Era la época de Herodes Antipas, y un centurión era el jefe de una centena de soldados. Habían otro tipo de soldados, un decurión u oficial al mando de 10 soldados, un quiliarca o jefe de 1,000,000 de hombres. Pero los centuriones eran generalmente los que más se mencionan, hombres de buena reputación. Las Escrituras hablan más bien de ellos en buen sentido. En el Calvario, después que Jesús expiró, un centurión exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cornelio es descrito como piadoso y temeroso de Dios. El centurión Julio, que aparece en Hechos capítulo 27, tenía buena disposición hacia Pablo. Pero de todas las cosas buenas que las Escrituras dicen sobre los centuriones, aquí en Lucas capítulo 7 se reserva el más alto elogio del Señor para un centurión. El asunto es que si el siervo de este centurión estaba enfermo y a punto de morir, en realidad no es lo mismo que estar enfermo ni grave, sino que éste estaba agonizando. Y lo que nos da idea clara de lo urgente y desesperante de la situación. Dice el versículo 3 que el centurión oyó hablar de Jesús. Nadie le enseñó. La Escritura dice que él oyó de otros. Al menos Nicodemo había visto. Pero este centurión no había ni siquiera visto. Era pura fe. Cuán privilegiado y bienaventurado es el que no vio, pero creyó. Por eso la bendición se cernía sobre este centurión. Algo pasó en este hombre que ni siquiera era judío,
Pero, ¿qué fue lo que oyó? No lo sabemos. Pero lo que oyó fue tan poderoso, lo que este centurión oyó hablar lo movió, lo motivó. Hay intercesores que nos ayudan. Miramos el versículo 3 de este capítulo 7 de Lucas y notamos a quién envió el centurión. Dice que él envió a unos ancianos de los judíos. Notemos que él, el centurión, era un soldado romano, un romano que envió a unos ancianos judíos. Y los envió con un mensaje para Jesús. ¿Sabe por qué? Es posible que el centurión creyese que ellos sí sabían pedir, o que por ser judíos, Jesús los iba a escuchar a ellos siendo judíos. Él creía que ellos le iban a hablar en el mismo idioma, pero los judíos no transmitieron el mensaje correcto. Ellos vinieron a Jesús y le dijeron que el centurión era digno de que se le concediera lo que pedía. Es como si le dijera, él merece lo que se pide, lo que él está pidiendo. En el versículo 5 dice claramente, él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso se merece lo que está pidiendo. Él es digno, dijeron los ancianos. ¿Digno de qué? ¿De recibir un favor de parte de Jesús? Por más bien intencionada que haya sido esta solicitud y la forma como la hicieron, olía a doctrina de méritos humanos. El centurión tenía gran confianza en estos ancianos. Y fíjese lo que ellos estaban haciendo. Los ancianos fueron más que simples transmisores de un mensaje. Nótese que mientras el centurión intercedía por su siervo, los ancianos intercedían por el centurión. Nada más alejado de una correcta petición. Mis hermanos, si fuera por estos argumentos de los ancianos judíos, el Señor nunca hubiera ido con ellos. Aquí vemos la contradicción entre un enfoque por merecimiento y la verdadera forma de pedir a Dios. Debe hacerse reconociendo su soberanía, porque no merecemos nada. Nadie que le pide a Dios puede venir argumentando merecimientos. Muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Señor viene en nuestra ayuda. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Estos ancianos judíos muy bien pudieron haber sido gentiles romanos, a pesar de todos los errores y todos los erróneos argumentos de estos ancianos. El Señor fue con ellos. Antes de que el grupo llegara a la casa del centurión, el centurión envió a otro grupo. Fijémonos en el versículo 6. Esta vez eran sus amigos. Y estos nuevos mensajeros sí entregan el mensaje correcto. Versículo 6. Señor, no te molestes, pues no soy digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Esta expresión sí habla de fe. El centurión está diciendo, reconozco tu poder. Señor, tú no necesitas hacer tantos aspavientos, solo di la palabra y será hecho. Hermanos, hermanas, el que se acerca a Dios debe creer que Él es. Es decir, el que cree en Dios debe creer en verdad. En estas palabras del centurión había más que un reconocimiento de que Jesús era un gran profeta. Había más que un simple reconocimiento de que Jesús era un hombre simple de Dios. El centurión reconocía que en Jesús había algo más. Otra vez vemos un gentil
no era judío, con una fe edificante y contagiosa. Por eso Jesús se maravilló. Esta es una fe genuina, nacida de un espíritu genuino. ¿Sabe lo difícil que era para un romano, y menos para un soldado romano de este rango como un centurión, abrazar la religión de un pueblo que ellos consideraban inferior? Eso es lo que llamamos un milagro. Y él dijo: soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, reconozco que hay autoridad en ti, pero no cualquier autoridad. Tu autoridad no viene de este mundo, tu autoridad viene de arriba. Lo que he visto es una autoridad divina. Esta es una fe que reconoce la majestad de Dios. Y este cinturón podría ver lo que otros no podían ver. Una fe que maravilló al Señor. ¿Cuál es la fe que maravilla al Señor? La fe que maravilla al Señor es una fe humilde. Es aquella que reconoce el señorío de Dios. Es aquella que se somete en obediencia, no reclama, no se queja. La verdadera fe es la que persevera, es la fe que perdura con emociones o sin emociones. Es una entrega a Jesucristo que persevera cuando los demás vuelven atrás. Déjeme hacerle una pregunta un poco difícil. Si su esposo o su esposa se apartara de Dios, si sus hijos y su familia se apartaran de Dios, ¿usted también se apartaría? ¿Qué haría si le pidiera algo al Señor y Él no solamente no se lo cumple, sino que le ocurriera algo totalmente contrario? ¿Seguiría creyendo en Él? Si nuestra fe es auténtica y no una mera euforia emocional, entonces perseveraremos hasta el fin. La fe verdadera es una fe viva. La fe verdadera no se mide por las doctrinas que dominamos. La fe verdadera no se mide por el montón de versículos que aprendemos de memoria, sino por la vida que vivimos cuando estamos solos. La fe es una entrega de nuestras vidas al Señor. La fe se expresa en obediencia y en acciones que agradan a Dios. La fe verdadera mira hacia adelante y hacia arriba. Nuestra fe en Jesucristo nos da visión. Si vivimos por fe, vivimos a la espera de algo, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos la venida de nuestro Rey. El creyente verdadero no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La fe aprende a contemplar lo invisible. El creyente no desprecia el mundo visible, pero aprende a valorar más el invisible. Lo que fue hecho de lo que no se veía, el mundo invisible, no es la proyección de la imaginación de seres visibles, sino los seres visibles son la creación de un Dios invisible. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó y empezó a correr desordenadamente, haciendo peligrar su vida. Cuando esto sucedió, un soldado raso se lanzó hacia el caballo y lo tomó del freno. Con mucho esfuerzo y peligrando su vida, pudo controlarlo. Cuando Napoleón vio este acto de valentía, se bajó del caballo y le dijo: «Gracias, capitán». Cuando el soldado raso no tenía ningún galón, se expuso y escuchó esto, pensó rápidamente: si Napoleón dice eso, yo lo creo. Así que el soldado saludó al emperador y le preguntó: ¿de qué regimiento, mi emperador? Napoleón le respondió: de mi guardia personal, capitán. Al día siguiente,
el soldado raso se presentó delante del jefe de la guardia personal de Napoleón y le dijo: el capitán François, reportándose a mi general. El general lo vio y le preguntó: ¿capitán? ¿Capitán de qué? ¿Por órdenes de quién? Y el soldado le respondió: por órdenes de mi emperador Napoleón. Cuando el general escuchó eso, dijo: perfecto, mi capitán. Si el soldado raso hubiera dicho: bueno, mi emperador dijo que yo soy capitán, pero en verdad yo soy un simple raso, todavía seguiría siendo raso. Cuando Dios te dice: tú eres mi hijo, cree solamente que eres su hijo. Solamente cree. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo anda nuestra fe? ¿Somos testigos genuinos del Señor? ¿Estamos satisfechos con nuestra fe en el Señor? ¿Reconocemos la autoridad de Él? ¿Vivimos en sometimiento a Él? Bendiciones.